Héroes inesperados. Niño desvanecido rescatado por mujer sencilla que oculta un secreto. El pueblo entero quedó paralizado esa tarde cuando un grito cortó el murmullo tranquilo de la plaza. Ahí, tirado en el suelo polvoriento, estaba Andrés, un niño que no levantaba cabeza, con los ojos en blanco y la piel fría como el barro de la calle. No era la primera vez que lo veían así. Sus desmayos habían tejido una sombra sobre la comunidad. Pero nadie esperaba que fuera Clara quien se lanzara al rescate. Clara, una mujer tan callada que casi parecía parte del paisaje, apareció casi de la nada. Su figura pequeña y encorvada se acercó rápido, con la mirada llena de urgencia y manos temblorosas. La gente la conocía por su silencio, por guardar sus palabras como quien guarda piedras preciosas en un bolsillo oculto. Nadie imaginaba que detrás de esa sencillez se escondía algo mucho más complicado. Un secreto oscuro, un peso que le apretaba el pecho y que llevaba años enterrado. Los vecinos, sorprendidos, se quedaban en silencio, algunos con miradas de asombro, otros con recelo disfrazado tras sonrisas forzadas. ¿Por qué ella?, susurraban. La voz de un viejo rompió ese silencio. ¿Será capaz Clara de ayudar a este pobre chico? Nadie lo sabía, pero Clara sentía que estaba atrapada en otro juego, algo eternamente conectado a su pasado que no podía esconder más. Un pasado que alguien, quizá ese rival silencioso que todo el pueblo esperaba, estaba a punto de desenterrar. Los murmullos crecían como un incendio lento, como si las sombras de ese secreto volvieran a caminar entre la gente. Mientras sostenía la cabeza de Andrés, notó cómo él la miraba, como reconociéndola sin decir una palabra. Esa conexión, instantánea y profunda, les unió más que 1000 palabras. Pero esa unión era peligrosa, porque no solo estaba luchando por salvar a un niño frágil, sino también por salvar lo poco que le quedaba de su propia vida, enterrada en un pozo oscuro. De repente, Clara sintió un nudo que le aplastaba la garganta y el cansancio la golpeó como un puño invisible. A su lado, las voces del pueblo se convirtieron en ecos insistentes, llenos de preguntas que nadie quería responder en voz alta. ¿Qué le pasa realmente a ese niño? ¿Y qué tan profundo es el secreto de Clara? Algo oscuro, algo que podría romperlo todo. La plaza quedó en silencio un instante. El aire estaba cargado, denso, como antes de una tormenta fuerte. El latido nervioso de Clara se aceleró. No era solo una pelea por Andrés, sino una batalla por su propia alma. ¿Podrá enfrentar lo que viene sin destruir lo poco bueno que ha encontrado? Apenas empezaba y el peligro ya rozaba con garras frías. Un susurro, una sombra al acecho. ¿Quién alzará la voz primero? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La plaza quedó en un silencio inquietante. Las miradas se trasladaron de Andrés a Clara, que sostenía con ternura su cabeza. Algo en el aire vibraba, un extraño presentimiento que crecía como un eco en el fondo del alma. De repente hubo un estruendo. Un grito desgarrador atravesó la plaza.
El clic-clac de una cadena resonó, interrumpiendo la atención de todos. Una figura oscura se abalanzó desde uno de los callejones. Un hombre robusto, con una capa negra que lo envolvía como la sombra que traía consigo. Nadie pudo reaccionar. Solo el murmullo del miedo corrió entre los presentes. «¡Suéltalo!», gritó el desconocido, señalando a Andrés. La voz era baja, pero se sentía como un trueno. Clara, paralizada por un instante, sintió que el latido en su pecho se convertía en un tambor frenético. ¿Quién era ese hombre? Un rival, el mismo que había imaginado en sus pesadillas, que podría desenterrar su secreto. Clara, sin embargo, no cedió. Ella iba a luchar por el niño. El hombre se acercó aún más, los ojos como dos brasas encendidas. «Tú no deberías estar aquí, Clara», susurró. Cada palabra era un cuchillo afilado. «Ya es hora de que pagues por lo que hiciste. Es un ciclo que no se puede romper». Las palabras lo hicieron sentir como si el suelo debajo de ella temblara. ¿Qué sabía él? Pero antes de resolver la confusión, Andrés comenzó a convulsionar. El cuerpo del niño se sacudía, su rostro lleno de terror, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba en ese instante. «¡Por favor, ayúdenlo!», gritó. Su voz se alzó en desesperación mientras el desconocido se acercaba aún más. Pero en sus ojos había más que rabia. Había un dolor profundo, una historia de traición que Clara había olvidado. «No te atrevas a tocarlo», bramó Clara, llenándose de determinación mientras intentaba cubrir al niño con su propio cuerpo. Pero el extraño la ignoró. Se agachó, mirando de cerca a Andrés. «Él es el culpable», murmuró, y sus ojos centellaron con una revelación. «Él es el hijo de...». El aire se detuvo. El tiempo se congeló. Los murmullos se transformaron en un abismo de silencio, y la mirada de Clara se oscureció ante la revelación. Andrés, su pequeño amigo del alma, el niño al que siempre había querido ayudar, ¿era realmente lo que el hombre decía? El hombre se volvió hacia Clara. «Tú lo sabías, no puedes ocultarlo más. Y ahora lo vas a perder, todo, por estar aquí». La plaza cobró vida de nuevo con el murmullo de la multitud. «¿Qué significa eso? ¿De qué están hablando?», querían saber. Las voces se entrelazaban, creando una atmósfera de sospecha y miedo. Clara sintió el sudor frío correr por su espalda. Todo el pueblo había estado en constante observación, y ahora sus ojos estaban fijos en ella. La presión aumentaba. «Eres una traidora», continuaba el extraño, su tono ahora un susurro lleno de veneno. «Eres la razón por la que todos estamos condenados». Clara se sintió presa. Las palabras resonaban como balas. Su pecho se apretaba. El secreto que guardaba no era solo un peso, era una cadena que ahora se estaba arrastrando hacia la luz. La imagen de su pasado comenzó a girar en su mente como una tormenta. El niño seguía temblando. Cada convulsión era un recordatorio brutal de que no solo estaba luchando por su vida, sino por su propia identidad, por la verdad que había enterrado. La multitud, antes pasiva, comenzó a inquietarse, a murmurar, a resentirse. Estallaron reclamos y acusaciones. Las miradas cambiaron de inocentes y curiosas a severas y cuestionadoras. «Es hora de que nos digas la verdad, Clara», gritó alguien entre la muchedumbre, y todo comenzó a desmoronarse. El hombre oscuro sonrió, como si esperara este momento, disfrutando del caos que había desatado. Y mientras la plaza temblaba con los ecos de la revelación,
Clara sintió el peso de la historia aplastarla. Cada susurro una promesa de traición. Podría enfrentarlo todo, exponer su secreto sin perder a Andrés para siempre. No puedo dejar que se lo lleven, pensó, con lágrimas en los ojos, y con cada latido su vida pendía de un hilo. Justo cuando la tensión alcanzó su cúspide, una risa cruel rompió el aire, como, del fondo, un rostro conocido del pasado emergió de entre las sombras, una figura que había creído que estaba muerta. ¿Creías que te habías librado de mí? La plaza se congeló de nuevo, cargada de preguntas sin respuestas, y en ese instante todo podría cambiar. La plaza se congeló, la atmósfera cargada de preguntas, preocupaciones y un miedo palpable. Clara sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras aquella figura familiar se acercaba lentamente. «No, no puede ser», pensó, el sudor frío corriendo por su frente. Era Valeria, su hermana, a quien había creído muerta en aquel horrible accidente que las había separado. ¿Creías que te habías librado de mí? La risa cruel de Valeria resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo afilado. Su mirada estaba llena de veneno y rencor, una llama oscura que devoraba cada instante. Clara sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. Todo lo que había intentado olvidar, cada dolor que había escondido, resurgía como demonios de su pasado. «Valeria, ¿estás viva?» La incredulidad le arrastró la voz, un hilo de esperanza quebrándose entre el terror. Las palabras de Valeria habían desenterrado secretos que Clara pensó se quedarían bajo tierra para siempre. Pero ahora su hermana estaba aquí, y la amenaza a su lado era palpable. «Sí, Clara, estoy viva, y sé la verdad», gritó Valeria, con una fuerza que retumbó en el aire. Y su risa se transformó en desesperación. «Sé por qué estás aquí, por qué has cuidado de ese niño». Su dedo apuntó a Andrés, que seguía en el suelo temblando, envuelto en una lucha que parecía más allá de su control. El extraño, sin embargo, no se movió. Sus ojos ardían con desdén. «¿Estás realmente dispuesta a revelarlo todo, hermana?», preguntó, titubeando entre la sorpresa y la desconfianza. «Este es el momento que esperaba. Pensabas que podías escapar. Te creíste a salvo». Los murmullos de la multitud aumentaron, confusos pero cada vez más intrigados. «¿Qué significa esto? ¿De qué hablan?». Una voz entre la muchedumbre se alzó, reflejando la inquietud que creció con cada instante. Clara sintió que el aire se volvía espeso, pero Valeria había tomado un impulso, su cara una mezcla intensa de determinación y dolor. «Andrés no es lo que piensas. No es solo un niño, es nuestro hermano». La revelación cayó como un rayo y el silencio se hizo aún más pesado. Clara no sabía si reír o llorar. ¿Su hermano? Todo encajaba, pero no podía creerlo. «No puede ser, no puede ser», murmuró, mientras el rostro de Andrés se iluminaba con un destello de reconocimiento. De repente, el niño, que había estado en estado de shock, se giró hacia Clara, sus ojos llenos de confusión y comprensión. El extraño en la capa negra se quedó estupefacto, el rostro descompuesto. «¿Cómo lo sabes?». La voz se le quebró, y Clara sintió una mezcla extraña de esperanza y miedo. Todo lo que había ocultado, cada secreto que había guardado, estaba colgando del hilo más delgado. «¿Qué? Estuviste allí. Hiciste que nuestras vidas se rompieran», gritó Valeria, su voz resonando como un trueno entre el griterío. Clara se sintió empujada. Cada palabra era un golpe. La revelación la desgarraba por dentro. Tenía que elegir entre proteger a su hermana o salvar a Andrés.
La multitud comenzó a inquietarse, los rostros desencajados, las preguntas escalando como llamas. «Es hora de que nos digas la verdad, Clara», gritó alguien, y de pronto todos los ojos estaban sobre ella. Cargados de juicio y expectativa, 3 vidas entrelazadas, cada hilo un secreto profundo. En ese momento, el cielo oscuro se iluminó con un relámpago que atravesó el aire, y por un instante la plaza pareció contener el aliento. Fue justo entonces que el niño dejó de temblar. Su cuerpo se relajó, y como si en ese acto liberador se abriera el velo de un destino trágico, Clara vio algo en su mirada, una mezcla de compasión y desafío. «No puedo dejarte ir», gritó Clara, entre lágrimas, mientras la multitud Las palabras de Valeria resonaban en su mente. ¿Qué pasaría ahora? ¿La verdad sería su salvación o su condena? Un grito desgarrador ecoó de nuevo en la plaza, pero esta vez no era de Clara. Todo parecía perder su forma, y en medio del caos, un nuevo peligro se asomó entre las sombras. ¿Lograría Clara enfrentar su pasado sin sacrificar a lo que más amaba? ¿O quedaría atrapada en un ciclo de venganza y secretos que nunca se acabaría? La mirada de Andrés se oscureció una vez más, y mientras la plaza se llenaba de sombras, el futuro del niño y el de Clara penderían de un hilo. La plaza se congeló, la atmósfera cargada de preguntas, preocupaciones y un miedo palpable. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, mientras aquella figura familiar se acercaba lentamente. «No, no puede ser», pensó, el sudor frío corriendo por su frente. Era Valeria, su hermana, a quien había creído muerta en aquel horrible accidente que las había separado. «¿Creías que te habías librado de mí?». La risa cruel de Valeria resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo afilado. Su mirada estaba llena de veneno y rencor, una llama oscura que devoraba cada instante. Clara sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. Todo lo que había intentado olvidar, cada dolor que había escondido, resurgía como demonios de su pasado. «¿Valeria? ¿Estás viva?». La incredulidad le arrastró la voz, un hilo de esperanza quebrándose entre el terror. Las palabras de Valeria habían desenterrado secretos que Clara pensó se quedarían bajo tierra para siempre. Pero ahora su hermana estaba aquí y la amenaza a su lado era palpable. «Sí, Clara, estoy viva y sé la verdad», gritó Valeria, y su risa se transformó en desesperación. «Sé por qué estás aquí, por qué has cuidado de ese niño». Su dedo apuntó a Andrés, que seguía en el suelo, temblando, envuelto en una lucha que parecía más allá de su control. El extraño, sin embargo, no se movió. Sus ojos ardían con desdén. «¿Estás realmente dispuesta a revelarlo todo, hermana?», preguntó, titubeando entre la sorpresa y la desconfianza. «Este es el momento que esperaba. Pensabas que podías escapar. Te creíste a salvo». Los murmullos de la multitud aumentaron, pero Valeria había tomado un impulso, su cara una mezcla intensa de determinación y dolor. «Andrés no es lo que piensas, no es solo un niño, es nuestro hermano». La revelación cayó como un rayo y el silencio se hizo aún más pesado. Clara no sabía si reír o llorar. ¿Su hermano? Todo encajaba, pero no podía creerlo. «No puede ser, no puede ser», murmuró mientras el rostro de Andrés se iluminaba con un destello de reconocimiento. De repente, el niño, que había estado en estado de shock, se giró hacia Clara, sus ojos llenos de confusión y comprensión. El extraño en la capa negra se quedó estupefacto, el rostro descompuesto. La voz se le quebró
y Clara sintió una mezcla extraña de esperanza y miedo. Todo lo que había ocultado, cada secreto que había guardado, estaba colgando del hilo más delgado. «Porque tú estuviste allí, tú hiciste que nuestras vidas se rompieran», gritó Valeria, su voz resonando como un trueno entre el griterío. Clara se sintió empujada. Cada palabra era un golpe. La revelación la desgarraba por dentro. Tenía que elegir entre proteger a su hermana o salvar a Andrés. La multitud comenzó a inquietarse, los rostros desencajados, las preguntas escalando como llamas. «Es hora de que nos digas la verdad, Clara», gritó alguien, y de pronto todos los ojos estaban sobre ella, cargados de juicio y expectativa. 3 vidas entrelazadas, cada hilo un secreto profundo. En ese momento el cielo oscuro se iluminó, con un relámpago que atravesó el aire, y por un instante la plaza pareció contener el aliento. Fue justo entonces que el niño dejó de temblar. Su cuerpo se relajó, y como si en ese acto liberador se abriera el velo de un destino trágico, Clara vio algo en su mirada, una mezcla de compasión y desafío. «No puedo dejarte ir», gritó Clara. Entre la multitud comenzaba a dispersarse, los murmullos volviéndose gritos de confusión. Las palabras de Valeria resonaban en su mente. ¿Qué pasaría ahora? ¿La verdad sería su salvación o su condena? Un gélido viento sopló de repente, silbando entre los callejones, y un grito desgarrador rompió el aire. «¡Clara, cuidado!» La voz de Valeria resonó justo antes de que todo se moviera a la velocidad de un relámpago. Mientras Clara giraba, una figura emergió de la nada, atrapando la atención de todos, como una sombra que acechaba en silencio. Eliseo, su antiguo amor, apareció entre las sombras. Su rostro era un lienzo de dolor y rabia, los ojos desbordando de furia contenida. Clara lo había dejado atrás, pero él nunca había dejado de buscarla. «¡Has arruinado nuestras vidas!», gritó. Y la multitud se dispersó de nuevo, ahora llenos de pánico. Clara sintió que el tiempo se detenía. Eliseo no estaba allí solo por un capricho. «Tú lo sabías todo, lo planeaste. Eres una traidora, Clara». Andrés, sintiendo la tensión, comenzó a convulsionar de nuevo. Los ojos de Clara se llenaron de terror. «¡Andrés, no!», gritó, mientras se lanzaba hacia él, pero el caos la rodeaba. Eliseo logró acercarse justo cuando Clara lo tocaba, y en ese instante una luz brillante explotó entre ellos. Un efluvio engañoso la atravesó, dejando a todos atónitos. Clara se detuvo en seco, paralizada. «Todo está conectado», murmuró Andrés, su voz debilitada, su mirada cambiando gradualmente de miedo a una serenidad inquietante. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Valeria, el horror reflejado en sus ojos. «Soy un espectro», dijo Andrés, con una voz que resonaba como un eco distante, «y lo que se revela hoy no será solo un secreto, sino una condena. El pasado y el futuro están entrelazados, y nosotros somos solo peones en este juego». En el aire flotó una sensación helada, como si una cortina oscura se abriera y la realidad se repartiera en caminos que nadie esperaba. Y en un instante, todo estalló. El suelo tembló bajo sus pies, mientras Clara comprendía que el secreto más grande no era su hermana ni el niño, sino ella misma. Una explosión de luz, una ola de sombra, y antes de que pudiera comprenderlo, todos desaparecieron, llevados por un abismo de revelaciones y traiciones. La plaza quedó vacía. Silencio. La historia apenas comenzaba. La plaza quedó vacía. ¡Silencio! Solo el eco de los murmullos perduraba en el aire, como un susurro a punto de desvanecerse. Clara estaba ante la revelación de Valeria.
sintiendo que la realidad alrededor de ella se desmoronaba. La figura de Andrés seguía ahí, flotando entre la confusión y el miedo. El estallido de luz había creado un vacío, un abismo entre el pasado y el presente que la mantenía al borde del colapso. Clara, con el corazón en un puño, su mirada ahora fija en Valeria. No podía entenderlo. ¿Qué vienes contigo? En sus palabras había desesperación, una lucha interna que la desgarraba. La multitud volvió a hacer ruido, pero el murmullo se convertía en un zumbido lejano. Los rostros eran solo sombras. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Una explosión en la esquina de la plaza hizo que todos miraran hacia el mismo punto. Una nube de polvo y escombros se alzó, cubriendo todo de un gris tenue. El estallido había venido del callejón donde había aparecido Eliseo. En un instante el ambiente cambió y el miedo se apoderó de ellos. «¡Eliseo!», gritó Clara mientras una sombra se deslizaba entre el humo. Pero no era solo Eliseo. De entre el polvo emergió una figura que nadie esperaba ver. Alguien que había estado perdido en el tiempo. Alguien que había creído que nunca volvería. Era su madre, Clara. La voz le llegó como un eco lejano. El rostro de su madre estaba marcado por la fatiga, pero había un brillo de determinación en sus ojos. «He venido a salvarte a ti y a Valeria». Las palabras resonaron en la plaza como un trueno, dividido entre el asombro y el alivio. Valeria se quedó boquiabierta. «¿Mamá? Pero te creíamos muerta». El aire se cargó de misterio. El secreto no solo era de Clara, era un secreto familiar, una herencia de engaños que se estaba tejiendo en ese mismo instante. Clara no podía procesarlo. En un segundo, la idea de perder a Andrés y la revelación dolorosa sobre su madre se entrelazaban. Pero su madre no parecía rendida. Se acercó, sus ojos fijos en Andrés. Esa historia comienza con él. Andrés es el motivo por el que estaba huyendo. Cada palabra causaba estragos en el alma de Clara. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Valeria, algo confundida, dio un paso al frente. La multitud se aglomeraba, absorbida por el espectáculo, cada vez más intrigada por la historia que se desarrollaba ante ellos. No tuvo tiempo para más. De repente, un fuerte crujido resonó, como si un árbol viejo estuviera por caer. Clara giró la vista y entonces lo vio. Un grupo de hombres armados que emergían del callejón. Sus rostros cubiertos eran mercenarios, los enviados de un pasado que aterrorizaba a su madre y que parecía envolverlos a todos en una sombra. «¡Apriétalos!», gritó uno de ellos, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el pánico mostrando su rostro. «¡No dejen que se escapen!». Había urgencia, agresividad en cada movimiento. Clara sintió que el aire se le escapaba. «Esto no puede estar pasando», murmuró mientras el mundo empezaba a desmoronarse a su alrededor. Sin embargo, un movimiento inesperado la sacudió. Andrés, en medio de su confusión, gritó con una fuerza que nadie hubiera anticipado. «¡Son ellos! ¡Son los que buscan el poder!». En sus ojos brillaba una resolución que dejaba a todos perplejos. La plaza se llenó de gritos y desesperación. La mirada de Andrés no mentía. La revelación era desgarradora. La madre de Clara, el oscuro secreto que había cuidado, la luz en la oscuridad, se había hecho evidente. Cada responsable, cada víctima, todo estaba conectado en una red de traición y secretos que no solo afectaban a una familia, sino a toda la comunidad. Mientras los hombres armados se movían, Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían?
En ese instante, supo que, incluso en medio del miedo, la verdad debía salir a flote. Pero, ¿qué precio tendrían que pagar para descubrirla? Las columnas de sombras se alzaron a su alrededor. Clara miró a Andrés, la urgencia llenando su voz. «¡Debemos actuar ya!». Pero antes de que pudieran mover un dedo, un grito rasgó el aire. Eliseo, atrapado en la confusión, cayó al suelo, el rostro pálido, temblando. «Clara, ayúdame». Una sombra se cernía sobre él, y en ese instante la plaza se iluminó con un brillo inesperado que emanaba de Andrés. Clara se dio cuenta de que todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. El tiempo se detuvo. Los secretos estaban saliendo a la luz. El caos y la revelación se entrelazaban en un último giro impactante. ¿Podrían sobrevivir después de todo? ¿O ya era demasiado tarde para desentrañar la verdad sin perderse en el camino? El futuro de todos pendía de un hilo, y la decisión que Clara debía tomar lo cambiaría todo para siempre. El tiempo se detuvo. Los secretos estaban saliendo a la luz. El caos y la revelación se entrelazaban en un último giro impactante. ¿Podrían sobrevivir después de todo? ¿O ya era demasiado tarde para desentrañar la verdad sin perderse en el camino? «¡Mamá!», gritó Clara, sin poder creer lo que veía. La figura de su madre resplandecía en medio del caos, la confusión la envolvía. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Valeria, aún incrédula, se acercó a su madre. «¿Por qué no volviste antes? ¿Por qué te fuiste?». Las palabras de su hermana eran un torrente, mezclando dolor, ira y confusión. «No hay tiempo para eso», dijo su madre, su voz retumbando con eco de urgencia. «Tienen que irse. Están detrás de ustedes». Los hombres armados ya estaban rodeando la plaza, sus miradas afiladas como cuchillos, fríos, decididos. «¿Qué? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren?». Clara sentía que iba a explotar. Cada nervio en su cuerpo estaba tenso. «¡Habla!». Valeria empujó a su madre, queriendo respuestas. Pero justo cuando la presión aumentaba, Andrés, aún en el suelo, levantó la cabeza tembloroso. Sus ojos brillaban con una luz inusual, como si una chispa de vida, de poder, titilara en su interior. «¡Déjenme ir!», gritó Andrés, y de repente un torrente de energía recorrió su pequeño cuerpo. Una explosión de luz iluminó la plaza, opacando incluso la niebla del caos. La multitud retrocedió, aterrorizada, mientras las sombras de los hombres armados se detenían, paralizados por el asombro. Clara entrecerró los ojos, dudando de lo que veía. «¡Andrés!», gritó Clara. Pero en lugar de ser un niño asustado, ahora parecía más bien un faro de poder. Era como si los secretos disimulados de su familia se hubieran congregado en él. «¿Qué? ¿Qué le pasa?». Valeria observaba con terror la incredulidad grabada en su rostro. «Soy el espectro, el enlace del pasado». El poder de Andrés resonaba como si cada palabra hiciera temblar el suelo. «Sé lo que han hecho, lo que han ocultado. Es hora de que la verdad se revele». El aire mismo se volvió denso, como si una tormenta inminente estuviera a punto de desatarse. Pero en medio de la revelación, un estrépito rompió el momento. Una sombra oscura se deslizó entre la multitud. El extraño de la capa negra, el mismo que había amenazado a Clara, se reía, una risa escalofriante que resonaba en la noche. «Esto es solo el principio», exclamó, sus ojos llenos de rabia. «No saben lo que han desencadenado. ¿Creían que la historia terminaría aquí? Sus secretos tendrán un precio». «¡Silencio!». Clara sintió que su coraje se encendía.
No voy a dejar que te llegues a Andrés ni a nadie más. Pero el extraño desdobló un mapa antiguo que parecía absorber la luz de la plaza. Todo lo que creías saber cambia aquí y ahora. ¡Mía! Al instante, el mapa comenzó a brillar, proyectando imágenes de su infancia, fragmentos de recuerdos que ni Clara ni Valeria habían podido recordar. Momentos que parecían quedados en la bruma del tiempo. Momentos que incluían a su madre, a su padre y a un hombre, oscuro y aterrador, que observaba desde las sombras. Lo que ven es el ciclo de su vida, un ciclo que nunca se detiene, y este niño es la clave. Al perderlo, perderán toda esperanza, dijo la figura, extendiendo su mano. Clara sintió un nudo en su estómago. ¿Qué sabes de nosotros? Fue en ese instante que Andrés, poseído por una fuerza que no podía controlar, levantó la mano hacia el mapa. Con un grito que desgarraba, una ráfaga de energía oscura surgió de él y atravesó el mapa. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, el aire a vibrar, y luego un estallido de luz deslumbrante llenó la plaza. Todo se tornó en un torrente, y en ese momento Andrés se desvaneció. Clara cerró los ojos, buscando el refugio de la verdad en medio del caos y de lo imposible. Andrés no podía ser cierto. Ella había hecho todo por él. La humanidad entera parecía caer en un abismo, mientras solo la oscuridad la rodeaba. Las sombras comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor, y Clara se dio cuenta de que el verdadero secreto estaba a punto de revelarse. En el eco del silencio se escuchó un grito desgarrador. ¿Dónde está nuestro hermano? Y el suelo tembló. La plaza se transformó, un laberinto de sombras y recuerdos. La historia no era solo de ellos. Era el eco de familias unidas, despedazadas, marcadas por un destino que apenas comenzaba a revelarse. Clara se sintió arrastrada por la corriente de acontecimientos. Lo único que quedaba era enfrentar su propia sombra, y en ese instante crucial, la pregunta que nadie quería responder se dibujó en su mente. ¿Realmente conocía a su hermano? La luz se desvaneció, y con ella la esperanza. Un nuevo giro del destino estaba en marcha, y las respuestas podrían ser más devastadoras que la tragedia que temían. ¿Estaba Clara lista para enfrentar la verdad? Todo se había oscurecido, y la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz se esfumó, y Clara quedó atrapada en un mar de sombras. Todo giraba alrededor de ella. La plaza que conocía se había transformado en un laberinto de miedo y revelaciones. Sus manos temblaban, y un nudo se formó en su garganta. ¿Qué ha pasado con Andrés? Su voz apenas un susurro entre el estruendo. No hay tiempo, Clara. La madre de Clara exclamó, su rostro endurecido mientras miraba alrededor, como si sintiera el peligro cercano. La multitud, que antes estaba llena de confusión, ahora retrocedía, empujando a la gente hacia los bordes del espacio abierto. Tenían miedo de los mercenarios, de la oscuridad que se les venía encima. Podía sentir cómo la urgencia en el aire crecía, pero algo iba mal. La explosión de luz que había emanado de Andrés ahora se había calmado, su energía se desvanecía, y en su lugar, un silencio sepulcral reinaba. Fue entonces cuando se escuchó un crujido espeluznante y extraño que hizo que todos se volvieran. De la oscuridad, algo se deslizaba, como una sombra desprendida de la misma noche. Tú, Eliseo, ahora en el suelo, señalaba a la sombra que se acercaba con desgano. Era la figura de un hombre alto, invisible al ojo, su presencia tan abrumadora que parecía absorber la luz misma. «No puede ser», murmuró Clara, el sudor frío corriendo por su frente.
Pero la sombra se acercó más, tomando una forma concreta. Era uno de los mercenarios, su rostro ahora visible, mostrando rasgos que Clara conocía demasiado bien. Era su padre, un hombre que creía perdido hacía años, uno del que solo había escuchado rumores. ¡Papá! La incredulidad le rompió la voz. Las palabras escapaban como humo. Los murmullos de la multitud crecían, reflejando el asombro de Clara. ¿Están todos locos? Valeria quedó sin palabras al lado de su hermana, con la mirada fija en el hombre que había regresado de la penumbra. ¿Es realmente él? Lo estoy protegiendo, dijo el padre, su voz resonando como un eco en el aire cargado. Tuve que mostrarme en este momento, cuando todo estaba en su punto más crítico. La verdad debe salir, y el ciclo no terminará sin que sepas quiénes son realmente. Con cada palabra, el corazón de Clara latía con más fuerza. ¿Quiénes son realmente? ¿Qué están diciendo? Las respuestas parecían estar a su alcance, pero a la vez más lejos que nunca. Andrés no es solo un niño, ha sido nuestro salvador y nuestra perdición. Debemos llevarlo a un lugar seguro. La voz grave y llena de secretos de su padre revelaba un pasado intrincado que Clara nunca había imaginado. ¿Qué? ¿Andrés? Valeria se dio cuenta de que todo lo que había creído era un juego de piezas en movimiento. Su mirada ahora se centraba en el niño en el suelo, que permanecía inmóvil. ¡Dios, no! ¿Qué has hecho? En el aire apestaba a traición. El ambiente tenso se cortó con un grito desgarrador. Andrés, como si hubiera escuchado algo en su interior, abrió los ojos. Pero no era el mismo niño. Su mirada era distinta, oscura, llena de una sabiduría que no podía pertenecerle. «Ustedes no deben estar aquí», murmuró Andrés. Su voz resonaba como un eco de las sombras. El pasado no se puede cambiar, la verdad siempre regresa. Con un giro de su mano, el aire pareció vibrar, como si el tiempo mismo se detuviera. No puedo permitir que todo se repita. El caos se desató. El padre de Clara y Valeria se lanzó hacia adelante, intentando alcanzar a Andrés, pero antes de que pudiera, se escuchó una explosión. La plaza se sacudió, columnas de polvo se elevaron, y definitivamente un abismo se abrió entre ellos. ¡No! Clara gritó, su cuerpo siendo arrastrado por la fuerza de la explosión. La visión se volvió borrosa. La tierra se desmoronó bajo sus pies, llevándolos a todos a un destino que no podían controlar. ¿Realmente su padre había regresado para salvarlos o para arrastrarlos hacia el mismo abismo del que intentaban escapar? En medio del caos, sombras y recuerdos comenzaron a mezclarse, y el eco de la verdad, la fuerza de sus secretos, se alzó en la plaza. Clara no sabía si temer el regreso de su padre o abrazar las revelaciones. ¿Quién era en realidad Andrés? ¿Era el niño que creían conocer o un espectro que amenazaba con desatar un nuevo ciclo de dolor? Todo había cambiado en un instante. La columna de sombras comenzaba a cerrarse, y mientras Clara intentaba encontrar la salida, una imagen aterradora retumbaba en su mente. El destino de todos estaba entrelazado, y ella era la clave. Sin saber cómo, el destino se había decidido. Una batalla por la verdad se desataba, y Clara se vio obligada a elegir el camino correcto o caer de nuevo en las sombras. La luz se esfumó, y Clara quedó atrapada en un mar de sombras. Todo giraba alrededor de ella. La plaza, que conocía bien, se había. ¿Qué ha pasado con Andrés? Su voz apenas fue un susurro entre el estruendo. «No hay tiempo, Clara», la madre de Clara exclamó, su rostro endurecido mientras miraba alrededor, como si sintiera el peligro inminente. La multitud, que antes estaba llena de confusión,
ahora retrocedía, empujando a la gente hacia los bordes del espacio abierto. Tenían miedo de lo que estaba a punto de suceder. Viento helado se coló entre ellos, agitando jerseys y cabello, e intensificando la sensación abrumadora de inminente peligro. Pero algo iba mal. La explosión de luz que había emanado de Andrés ahora se había calmado. Su energía se desvanecía, y en su lugar un silencio sepulcral reinaba. Fue entonces cuando se escuchó un crujido espeluznante y extraño que hizo que todos se volvieran. De la oscuridad algo se deslizaba como una sombra desprendida de la misma noche. Tú, Eliseo, ahora en el suelo, señalaba la sombra que se acercaba con desesperación. Era la figura de un hombre alto, invisible al ojo. Su presencia era tan abrumadora que parecía absorber la luz misma. «No puede ser», murmuró Clara, el sudor frío corriendo por su frente. La sombra se acercó más, tomando una forma concreta. Era uno de los mercenarios, su rostro ahora visible, mostrando rasgos que Clara conocía bien. Eran ojos que había visto en su infancia, llenos de promesas rotas y secretos guardados. Era su padre, un hombre al que creía que había dejado atrás. ¿Quién había creado esa distancia entre ellas? ¿Papá? La incredulidad le rompió la voz. Las palabras escapaban como humo. La multitud susurró en un tono de sorpresa, algunos cubriéndose la boca, mientras todos intentaban comprender la verdad revelada. «Sí, Clara, soy yo. He vuelto por ustedes», dijo el padre, su voz resonando como un eco en el aire pesado. «He tenido que ocultarme, pero no hay tiempo para explicaciones. Tienen que entender que lo que está sucediendo aquí es más grande de lo que pueden imaginar. ¿Por qué no volviste antes? ¿Qué quieres de nosotros?» Valeria, furiosa, dio un paso al frente. Los ojos de su hermana rebotaban entre el padre y Andrés, quien permanecía en el suelo, temblando. «Tu hermano. Él es el hilo que conecta todo. La razón por la que tanto hemos sufrido», dijo su padre, su gravedad empeorando cada segundo. En el aire se sentía tensión, el tipo de tensión que acompaña a un trueno antes de la tormenta. «Andrés no es solo un niño», su madre intervino, asomándose al frente, su voz llena de emoción. «Es el vínculo entre nuestra familia y lo que hemos tratado de ocultar. Él es la clave de todo». «¿Qué clave?», Clara lo preguntó, el miedo creciendo como un gélido viento en su interior. «¿Qué es lo que no nos has contado?». Las preguntas salían como fuego, cada una ardiendo con dudas y dolor. Pero justo en ese momento, una explosión retumbó desde el callejón. El suelo tembló bajo sus pies y la plaza estalló en caos. Los gritos resbalaban en el aire. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Cuidado!», gritó Valeria, empujando a Clara mientras una nube de polvo y humo se levantaba. Una figura oscura emergió entre la bruma, un ser aún más aterrador que el anterior. Era el extraño en la capa negra, gritando con furia: «¡Todo terminará aquí!». «¡No!». Clara sintió que el aire se le escapaba. Su respiración era entrecortada. Era la pesadilla hecha carne. El ciclo estaba a punto de cerrarse. «Andrés, corre». Pero entonces algo extraordinario sucedió. Andrés, levantando lentamente su mano, parecía captar la esencia del caos. «No puedo dejar que se lo lleven». Con esas palabras, una onda de energía estalló a su alrededor, iluminando la plaza. Pero esa luz no era cálida, era fría, casi helada, como si un portal se estuviera abriendo a un mundo oscuro. De pronto, un grito desgarrador resonó, pero esta vez no era de la madre, ni de Valeria, ni de Clara.
Era un grito que fluía desde lo más profundo de Andrés. «Soy Elu. No puedo permitirlo». Con esa declaración, un estallido de luz oscura arrasó todo, y la plaza se volvió un vórtice de sombras y ecos lejanos. Justo en el momento de la explosión, Clara sintió un tirón, como si algo la estuviera arrancando de su realidad. La conciencia de todos se quedó suspendida, y Clara se vio atrapada en una visión, donde un rostro borroso le hablaba, lleno de dolor y súplica. No dejes que... La visión se desvaneció, y con un último estertor de luz, el caos se desbordó, llevándose consigo a todos, dejando solo una de las figuras que siempre había estado en segundo plano. Clara vio el rostro de Andrés fusionarse con el de su padre, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Andrés es? El tiempo se detuvo de nuevo, mientras la plaza vacía de vida se convirtió en interrogante, y en el aire flotaba la pregunta que nunca hubiera querido formular. ¿Era Andrés realmente su hermano, o solo un peón en una historia creada por otro? La luz se esfumó, y Clara se sintió caer en un pozo de incertidumbres. El silencio era aplastante. La plaza se había vuelto un vacío de sombras. Su mente giraba, tratando de asimilar lo imposible. Su padre de pie frente a ella, un hombre que creía perdido, un fantasma que debía enfrentar. «¿Papá?» La incredulidad se apoderaba de su voz. Cada palabra era un susurro entre el caos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, un mar de emociones que amenazaba con desbordarse. «¿Por qué volvías ahora?» Valeria se acercó. Su rostro era una mezcla de miedo y desafío. «¿Por qué no dijiste nada antes?» «Porque pensaba en protegerlas», respondió el padre. Su voz grave resonaba como trueno en la noche. «Pero el tiempo se ha agotado. Lo que viene es más grande de lo que pueden comprender. Andrés es la clave. Todo gira a su alrededor». Clara se giró hacia el niño, que yacía en el suelo, cada vez más pálido. «¿Qué le pasa?», gritaron en coro sus pensamientos agitados. En lo profundo, una sombra oscura parecía envolver a Andrés, como si su esencia estuviera siendo succionada por una fuerza invisible. «¡No podemos quedarnos aquí!», Clara exclamó, el miedo resecando su garganta. Pero antes de que pudieran actuar, un fuerte estruendo interrumpió la escena. Una explosión retumbó en la plaza. El polvo y el humo se elevaron, nublando todo. Gritos de pánico llenaron el aire, y Clara sintió que su mundo volvía a desmoronarse. Un nuevo caos surgió. Más sombras se movían entre la penumbra. Figuras vestidas de negro, mercenarios que surgían de todas partes, cortando la salida. «¡Atrás! ¡No dejen que se escapen!». Una voz resonó fuerte y clara, retumbando contra las paredes de la plaza. «¡Corre, Clara!», gritó Valeria, empujándola hacia atrás, mientras la multitud se dispersaba en desbandada. Clara miró hacia su padre, su madre, desesperada por saber qué hacer. Pero en medio del desespero, todo se detuvo. Andrés, con un brillo extraño en sus ojos, se puso de pie. «¡Deténganse!». Su voz ya no era la de un niño. Resonaba poderosa, fuerte. La plaza quedó en un silencio inquietante. Todo el mundo lo miraba con asombro. «¡No debieron venir!». «¿Qué significa eso, hijo?», preguntó su madre, angustiada. Andrés extendió su mano, creando una esfera de energía que pulsaba en el aire. «Hay verdades que nunca debí recordar, pero ahora es demasiado tarde». Con un grito desgarrador, la esfera se hizo aún más brillante. En un instante, el aire se volvió espeso, y Clara sintió como si la gravedad se desvaneciera, como si todo estuviera a punto de cambiar. «No puedo hacerlo más»,
gritó Andrés nuevamente, y Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. De repente, las sombras se disolvieron y un torrente de imágenes invadió la plaza. Visiones de un pasado sombrío, de secretos ocultos, de traiciones latentes comenzaron a surgir, envolviendo a todos. Clara vio un momento aterrador. Su padre y un grupo en una sala oscura, discutiendo y gritando sobre algo que no podía entender. «Todo esto fue un error», murmuró su padre. Su rostro empalideció al ver las imágenes. «No pensé que esto sucedería». No, esto no es posible», gritó Valeria, su voz quebrándose. «¿Estás diciendo que todo este tiempo, lo que nunca te conté, lo que temía, debía protegerlas a toda costa?» Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Nunca había considerado la posibilidad de que esta historia se tejiera con sus propios secretos. Era el hilo conductor de un pasado que no quería enfrentar. Pero el dolor y la verdad siempre revientan por los puntos más débiles, y en ese instante, una sombra se deslizó detrás de ellos. Un susurro, frío y penetrante. «Pensaban que podían escapar de mí, pero están equivocados». La figura era la misma que había acechado desde el principio. El extraño de la capa negra se acercó. Sus ojos resplandecían. «Todo está destinado a cambiar». ¿Qué creían? ¿Haber ocultado la verdad por tanto tiempo iba a mantenerlo todo a salvo? ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Qué creían? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué te importa esto?, Clara gritó, sintiendo que cada músculo en su cuerpo se tensaba. Pero el extraño sonrió, y fue un gesto que encendió un fuego helado en su corazón. «Quiero que comprendan que la historia está cerca de repetirse, y Andrés, él es la clave, el puente entre lo que fue y lo que será. Pero más que eso», la risa resonó en la plaza, «él es el único que puede cambiarlo todo, o destruirlo». Clara sintió el mundo girar a su alrededor. La plaza se volvió un torbellino de voces. ¿Andrés era un héroe o un villano en preparación? El caos se apoderó de sus corazones, mientras el futuro pendía de un hilo. Y justo cuando todo parecía acercarse a su clímax, unas palabras escaparon de los labios de Andrés. Tal vez, el verdadero secreto es que ninguno de nosotros es quien parece ser. La revelación surge como una flecha, un último giro que dejaba a todos helados. Y el cierre de su declaración resonó como un trueno, dejando a todos en un abismo de nuevas dudas y miedo. ¿Qué significaba realmente ser hermano, padre o lo que sea en medio de esta tormenta? Las respuestas estaban a punto de cambiarles la vida para siempre, dejando un eco en la oscuridad que nunca podrían borrar. Una intensa luz brilló en el centro de la plaza, iluminando el caos y revelando lo que realmente era el alma de Andrés. Clara, con el corazón palpitante y la mente agitada, sintió que cada palabra del extraño se hundía en su pecho. «Cambia todo, sí, pero ¿a qué costo?», pensó, mientras la tensión se cortaba como una espada. «¡Detente!», Valeria gritó, pero su voz era apenas un eco en el torbellino de emociones. El rostro de su padre reflejaba desesperación, un hombre dividido entre su amor y su miedo. «Andrés, por favor, controla eso. No te dejes llevar». Las palabras salieron de sus labios como un súplica, un intento desesperado de guiarlos hacia la luz en vez de hacia el abismo. Pero Andrés no parecía escuchar. Había algo en sus ojos. Las imágenes se fueron desvaneciendo. Cada recuerdo en el aire parecía marcados por el dolor. Y de repente, la energía brotó de su pequeño cuerpo con furia y se alzó en un destello que inundó la plaza.
haciendo que todos se cubrieran los ojos. Clara, en medio de todo, sintió que un peso se levantaba. Así, un silencio profundo emergió entre las sombras. «¿Qué hay de nosotros?», preguntó su padre, las manos temblorosas, como un hombre que finalmente se enfrenta a su verdad. El hombre de la capa negra se movió hacia adelante, una sonrisa sutil cruzando su rostro. Creyeron que podían ocultar el pasado, pero la revelación es inevitable. Clara sintió que el aire se tornaba pesado, pero no había tiempo para dudar. «Andrés, vuelve». La voz de su madre resonó, un llamado de esperanza en la tormenta. Finalmente, Andrés cerró los ojos y con un último estallido de luz, el caos se convirtió en un rincón de calma. «No soy solo un niño», dijo Andrés en un susurro que se convirtió en grito, mientras la plaza ahora vibraba en la transformación. Las sombras desaparecieron, revelando la verdad más cruda de sus raíces compartidas. Un último destello y todo se calmó. Los ojos de Clara y Valeria se encontraron, llenos de lágrimas. Murmuró, la promesa flotando entre ellas. Sin embargo, el extraño no se detuvo. Su sombra aún acechaba. No se olviden que el ciclo nunca se rompe del todo. La historia siempre vuelve a repetirse. La plaza, una vez más, se llenó de murmullos. Clara se volvió hacia el extraño, sintiendo que se enfurecía. «No puedes controlarnos. Esta vez somos más fuertes». Con esas palabras, la energía de sus ancestros fluyó a través de ella. Cada cicatriz, cada fragmento doloroso que había vivido, se alzó en una ola de determinación. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos. «La verdad ha salido a la luz», exclamaron, viendo cómo la luz de Andrés brillaba en el centro de la plaza. Pero aún así, había un eco fuerte entre ellos. La historia no había terminado. Con un último resplandor, la energía de Andrés se desvió hacia el cielo, creando un portal de luz que destelló en el horizonte. «Este es nuestro camino hacia la verdad», explicó antes de desvanecerse en la iluminación. Mientras la gente aplaudía, el mundo parecía expandirse, llenando cada rincón de esperanza renovada. Las sombras comenzaron a despejarse. El caos ya no era más que un recuerdo. Clara, sintiendo una mezcla de amor y pérdida, se abrazó a Valeria. Cada lágrima ahora era un símbolo de su lucha. «Nos guardaremos siempre. No más secretos». La plaza se llenó de ecos de risas y murmullos, pero en el aire un mensaje seguía resonando. La historia continuaba y el poder de lo desconocido siempre estaba al acecho. «Esto no termina aquí», se dijo Clara, sintiendo que una nueva aventura apenas comenzaba, porque lo importante no era solo desentrañar el pasado, sino construirse a sí misma en cada paso. Y cuando el sol se puso, dejando la plaza iluminada de esperanzas, Clara levantó la mirada hacia el cielo. La vida les había mostrado su camino, y aunque las sombras continuaran acechando, ahora tenían la luz dentro de ellos. Pero, ¿qué pasaría después? Solo el tiempo lo diría. Este es el momento, amigos. Tenéis que suscribiros ahora al canal para no perderos las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y culminando el clima de misterio, inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones.